Antes de empezar, quiero expresar mi agradecimiento a Santiago Guerrero y a la Asociación Camino Ancestral de Santiago por invitarme a dar esta charla. El camino jacobeo se ha analizado y se analiza desde múltiples aspectos. En esta charla pretendo aportar una visión poco frecuente, la de la moda, utilizando para ello la iconografía. Un estudio de la misma nos permite obtener información sobre cuáles eran los gustos y necesidades durante el siglo XIII. La apariencia personal será el modo para diferenciarse hombres de mujeres, pero también para establecer claras diferencias sociales, económicas y religiosas. En el siglo XIII, todavía influenciado por el traje de siglos anteriores, se van a dar novedades. La vida urbana exige ropas más fáciles de llevar, aunque se prima unas menos anodinas. La clase emergente, burguesa, tratará de imitar a las clases altas, algo que también ocurrirá en el mundo rural. El lujo dará lugar a un desarrollo de la industria textil. Van a surgir nuevas prendas. Voy a hablar, entre otras, del peyote, el tabardo, la capa de cuerda y de algunos tocados muy originales, siendo algunas de estas prendas creaciones propias españolas. Pero también van a desaparecer otras y se mantienen las de toda la vida. Veamos entonces, como peregrinos, qué llevaríamos puesto y luego veremos qué prendas encontraríamos en nuestro camino. Vestiríamos de forma sencilla y cómoda, ya que el camino estará polvoriento, pero también tenemos que estar preparados, lógicamente, para la lluvia y el frío. Las prendas básicas serán la camisa y la gonela o saya. La camisa era prenda interior, por tanto uno no podía presentarse solo con ella en público. Iba directamente sobre la piel y se confeccionaba con lino, que podía ser fino y suave, propio de la gente con poder adquisitivo alto, o basto, como el cáñamo o la estopa. También se podía hacer con algodón, pero en general se mezclaba el lino con la lana. En el caso de los hombres, la camisa llegará hasta las ingles o hasta las rodillas. La camisa de mujer será mucho más larga. En la imagen de la izquierda vemos a un hombre con camisa hasta las rodillas y con una cofia, tocado del que hablaré más tarde. Las imágenes de la derecha nos muestran a una judía en camisa. Los hombres además llevarán otra prenda interior, una especie de calzón que llegaba hasta los muslos, llamada bragas. Las bragas fueron prenda masculina que se confeccionaban con lino o con lana. En estas diapositivas vemos camisas de hombre y bragas. Encima de la camisa se colocaba la gonela o saya. En Aragón, Cataluña y Valencia será gonela y en Castilla saya. Era una prenda generalmente de lana con corte sencillo, cerrada, más o menos holgada, con mangas estrechas que se ceñían con cordones. Podía ajustarse a la cintura con un cordel o se podía llevar con un cinturón. En el caso de los hombres, como vemos aquí, eran cortas hasta las rodillas, aunque también había otras hasta las pantorrillas. El personaje de la izquierda lleva una saya hasta la rodilla, porta un báculo y seguramente ande descalzo. Los dos personajes de la derecha llevan sayas teñidas, aunque lo normal sería llevar la prenda con el color natural de la lana. Las mujeres, en cambio, siempre las llevarán hasta los tobillos, aunque, ojo, no podemos descartar que llevaran sayas algo más cortas para el camino. La mujer de la izquierda lleva una saya rojiza y acinturillada, y las otras dos mujeres se cubren la saya con un manto y llevan unos tocados de los que hablaré casi al final de la charla. El escote de la saya a gonela era redondo, lo suficientemente ancho como para pasar la cabeza.
Algunas tendrán una hendidura en el delantero, que se podía cerrar con botones o cordeles, y que podía ir adornado con tiras o ribetes de otro color. Cubriendo las piernas, las calzas o medias calzas, que sería una especie de calcetín de tela que cubría los pies y que llegaba hasta las rodillas, sobre todo en el caso de las mujeres. Se sujetaba con una cinta puesta por debajo de las rodillas o directamente se sujetaban a las bragas o a un braguero. Se hacían de lana o de lino de diferentes calidades. El campesino lleva las calzas enrolladas bajo las rodillas y unas abarcas. Luego, casi también al final, hablaré sobre este calzado. Y el personaje de la derecha lleva unos zapatos que cubren los tobillos y que sería el más usado por los peregrinos. Sobre la cabeza, el sombrero típico de los peregrinos, que como vemos en dos de los personajes de esta diapositiva, en azul, tenía forma redondeada, algo cóncava y con la copa también redondeada. Se solía confeccionar con palma o paja. Se llevaba sujeto a la espalda mediante un cordón. Las mujeres, además del sombrero, también se pondrán tocas, que les permitirá cubrirse el rostro. La mujer cristiana solo se cubrirá el rostro para protegerse del polvo y las inclemencias del tiempo. Los otros personajes llevan sombreros de fieltro con el ala doblada por un lado, y 3 de ellos lucen cofias y otro además un capirote. Un dato curioso es que en la segunda mitad del siglo XIII la gente joven se rasuraba completamente el rostro y llevaba una melena corta, rematada en un bucle, y con un flequillo que podía ser liso o rizado. Los ancianos, los hombres que querían mostrar gravedad o, en el caso de duelo, irán siempre con barba. Los hombres, para cabalgar, llevarían sayas o gonelas, con la falda abierta o hendida, desde la cintura hasta el ruedo. En la imagen de la derecha vemos mujeres con unas tocas que, como ya he comentado, las protegerían de las inclemencias del tiempo. En los pies, zapatos o un calzado llamado borceguí. Era una especie de bota alta, de cuero flexible, que se le podía dar la vuelta como si fuera un guante, e iba muy ajustado a la pierna. Algunos borceguíes llevaban una suela de cuero blanda. En general se llevaba con otro calzado. Prendas también muy importantes eran los sobretodos, es decir, los abrigos que se llevaban tanto en invierno como en verano. Voy a destacar 4 que llevarán tanto hombres como mujeres. El tabardo, prenda francesa que se usará mucho en Castilla, era de lana. Aparece en el siglo XIII y perdurará hasta 2 siglos después. Era holgado, cerrado y con mangas colgantes. Estas mangas llegaron a ser muy largas. Los brazos se podían sacar por unas aberturas en la unión del cuerpo con las mangas. Había tabardos cuyas mangas acabaron siendo unas tiras, las llamadas mangas bobas, que iban desde los hombros y cuyo origen era oriental, siendo por tanto un simple adorno. Para poder cabalgar, el tabardo llevaba una abertura desde la cintura hasta el ruedo. Podía llevar capirote. El tabardo aguadero, que protegía de la lluvia, tenía el pelo visto, es decir, con el pelo en la parte exterior, siendo las personas de condición no elevada las que lo llevarían así. Un tabardo aguadero lo vemos en el personaje que está a la derecha, que además lleva el sombrero típico de peregrino sobre una cofia. Y el zapato de moda en el siglo XIII. El de la izquierda parece llevar calzas soladas, que era una suela cosida en la planta del pie, aunque quizás sean borceguíes.
La garnacha era una vestidura talar que aparece en el siglo XIII en Francia. En la península ibérica se usó más en Aragón, Valencia y Cataluña. Fue una vestidura muy práctica para cabalgar y andar por los caminos, aunque también se usaba en la ciudad. Era un traje suelto, amplio, cerrado, aunque podía llevar una abertura desde la cintura hasta el ruedo y que se caracterizaba además por el corte de sus cortas mangas, pero de boca amplia que formaba cuerpo con el resto del vestido. Podía ir forrado con otra tela. Se podía llevar, al igual que el tabardo, con capirote, como vemos en este personaje. El zapato que luce está abierto en el empeine. El manto era una prenda usada especialmente por las mujeres de cualquier condición social, sobre todo cuando salían a la calle. Para viajar se lo echaban por encima de la cabeza, se forraban por dentro con otra tela y para el invierno con pieles. Ahora voy a hablar de aquellas prendas que fueron novedosas, originales o que estuvieron muy de moda en el siglo XIII. Lógicamente, como peregrinos, vamos a pasar por ciudades y pueblos y nos vamos a cruzar con todo tipo de personas, nobles, comerciantes, campesinos. Entre las mujeres acomodadas se estiló la camisa bordada o margomada, como la que vemos en esta imagen. Iba muy ceñida al cuerpo mediante cuerdas que cerraban una abertura en un costado. Los bordados eran preciosas labores musulmanas. Por tanto, parte de la camisa, como las mangas y el torso, se podían mostrar en público. Entre los hombres, sobre todo de la nobleza, era habitual llevar las calzas, que llegaban hasta arriba de los muslos, sujetas, como ya he dicho antes, a las bragas o a un braguero con ligas. Dichas calzas iban muy ceñidas a la pierna, sin apenas arrugas, ya que se forraban por dentro con cañamazo. Las había de distintos colores, siendo el rojo el usado por los nobles. El zapato que vemos aquí es cerrado. También las sayas podían ir encordadas, es decir, se ajustaba completamente al cuerpo por medio de cordones cruzados en zigzag, como vemos en el hombre de la derecha. Será una novedad original española entre la gente con poder adquisitivo alto. Ambos personajes llevan una capa con cuerda. Y aparecen también las mangas cosedizas o de quita y pon. Estas mangas se confeccionaban aparte y se unían al cuerpo de la prenda por medio de cintas o cordones. La mujer de la izquierda nos muestra una camisa margomada, una saya encordada roja sin mangas y un peyote azul. El hombre luce una saya encordada con las mangas cosedizas, cuyas uniones van ocultas por medio de unas tiras de otro color. Ahora hablaré de tres prendas de encima, que eran aquellas que se colocaban sobre la saya o gonela. Una de ellas, de origen francés y que posiblemente ya recibiera el nombre de cota por la zona de Aragón, era de corte sencillísimo, muy holgada, cerrada, aunque la parte de arriba podía llevar una hendidura vertical que se abrochaba con botones. Se podía llevar suelta o ceñida con cinturón. El personaje de la izquierda es un noble que lleva una saya, encima la prenda sin mangas, una capa con cuerda y un capiello. De esta última prenda y del tocado hablaré más adelante. El peyote, prenda original de la indumentaria española, era holgado, largo, más largo en mujeres que en hombres, cerrado, con el escote redondo y con una hendidura vertical. Carecía de mangas y llevaba grandes escotaduras en los laterales.
En el personaje de la izquierda, que lleva un cesto, podemos ver el tamaño de la escotadura, que luciría la gente común, aunque podía ser algo más pequeña, mientras que el noble lleva un peyote con la parte delantera y trasera del torso muy estrecha. Sobre la cabeza luce un tocado llamado capiello. El peyote se llegó a poner de moda en Francia y, como vemos en este otro personaje, las escotaduras fueron tan grandes que mostraban las caderas. Este noble lleva también un capiello. La reina lleva bajo el peyote una saya muy ajustada, lo que nos da una pista de que sea encordada, y sobre la cabeza un tocado típico castellano. También hablaré de este tocado. La almejía fue una prenda árabe que los cristianos usarán desde el siglo X. Representaba la moda tradicional anterior al siglo XII. Era ancha, larga y tenía mangas anchas en toda su longitud. En algunos casos, la boca podía ser muy amplia. Se confeccionaba con telas ricas. Tenía las mismas similitudes que las almejías de judíos y musulmanes. En el siglo XIII, solo la usará la mujer en contadas ocasiones, como por ejemplo en el día de su boda. En esta imagen, la mujer lleva una almejía sobre una saya, de la que solo vemos los puños, y sobre su cabeza una toca tradicional. La otra mujer lleva una almejía con ribetes y encima lleva una capa. En cuanto a los tocados, tendrán mucha importancia durante este siglo, sobre todo entre los hombres. En siglos anteriores, el hombre siempre había preferido ir a pelo, salvo excepciones, como cuando tenían que viajar. Los tocados masculinos más de moda fueron el capirote o almuza, que se documenta por primera vez en la segunda mitad de este siglo, aunque ya se observan capirotes independientes desde el siglo XII. Era usado principalmente por la gente común. Nació en Francia al separarse la capucha o capuchón de unas determinadas prendas. Era un tocado que cubría toda la cabeza y que solía terminar en punta. Podía ir completamente cerrado en el cuello o abierto, pudiéndose cerrar con botones. En un momento dado, se llegó a poner metiendo la cabeza directamente por la abertura destinada a encuadrar el rostro, y la parte que cubría los hombros se dejaba caer hacia atrás o a un lado. Este será el punto de partida para las transformaciones que irá sufriendo durante los 2 siglos posteriores. En esta diapositiva podemos ver cómo se podía colocar el capirote en el siglo XIV y XV, respectivamente. La cofia era un tocado de tela circular de lino, formada por 2 piezas. Se tenía que ajustar perfectamente a la cabeza. Las había también de tela transparente. Era de origen militar, evitaba que el pelo se enredara en el casco. Se incorporó a la indumentaria civil en toda Europa. Se ataba bajo la barbilla por medio de una cinta o barboquejo. Un tocado del que se desconoce su nombre y que llamaremos bonetillo o boneta era los que vemos en esta diapositiva. Ya antes del siglo XIII, sobre todo entre la gente muy humilde, llevaban pequeños tocados de lana ajustados a la cabeza. Algunos eran de fieltro, similar a las boinas actuales. Los había gallonados, como los que vemos en esta diapositiva. Estos tocados se siguieron usando en este siglo, pero aparece otro algo más grande y con una vuelta a lo largo del ruedo de la copa,
vuelta que podía tener cortes. El hombre de la imagen superior lleva un bonetillo cuya vuelta está forrada con piel y el tocado va sobre una cofia. Los personajes de abajo llevan capirote, cofia, sombrero y el bonetillo con vuelta. Por último, el capiello o birrete. Era un tocado propio de nobles y reyes, también de origen militar, de aspecto cilíndrico, hecho de lana, aunque también se podía hacer con telas más ricas, como el terciopelo. Su fin era adornar la cabeza. Estaba guarnecido con ricos bordados de seda, metales y piedras preciosas. En la imagen de debajo vemos los 3 tipos de bonetillos. En cuanto a las mujeres, solo las casadas llevarán tocados. La doncella irá en cabello o con una cinta, una guirnalda o un prendedero a modo de corona. La crespina era una cofia de red de origen francés que recogía completamente el cabello. En esta imagen de la izquierda vemos una doncella con una guirnalda y 2 mujeres con crespina y prendedero. Sobre este complemento hablaré luego. En la imagen de la derecha, la mujer va con una crespina y encima un velo, y lleva una saya holgada acinturillada. Las tocas serán las prendas más usadas por las casadas. Tenían formas variadas, pero solo voy a hablar de las más populares. La toca tradicional, propia de mujeres mayores y viudas, era una tela ancha, de corte rectangular, que se colocaba simplemente sobre la cabeza, pero también se podía colocar envolviéndola completamente, ocultando por tanto el cabello, y la pasaban por debajo de la barbilla, cubriendo el cuello, quedando así enmarcado el rostro. Recibió el nombre de toca barbada. Esta forma de colocarse la toca era la habitual entre las mujeres musulmanas y que las cristianas imitarán. La mujer de la izquierda lleva un manto echado sobre la cabeza y la mujer de la derecha se sujeta la toca con un prendedero, que era una cinta o banda de lino grueso que se almidonaba e incluso se forraba con otro tipo de tejido. El velo o impla era una toca fina y transparente, por tanto muy delicada. La mujer de la izquierda lleva un prendedero y encima el velo. También luce sobre la saya un peyote. La mujer de la derecha lleva un velo y la saya que luce es holgada, larga hasta el suelo y se la ciñe con un cinturón. Las sayas hechas con tanta tela, como también va a ocurrir con otras prendas, nos indica que sus portadores eran gente rica o muy acomodada. Y en el caso de que esta prenda se hiciera con telas ricas como la seda, fuera de más talar y llevar adornos, recibía entonces el nombre de brial. El almizar era una banda de tela más larga que ancha, de origen musulmán. Se colocaba enrollada alrededor de la cabeza a modo de turbante. Se rizaba o encañonaba, es decir, se plegaba toda ella o solo los bordes. Este tipo de banda fue muy del gusto de las mujeres españolas. Podía ser de colores variados y se decoraba con orillas, vivos o rapacejos. Estos turbantes se sujetaban con un barboquejo puesto por debajo de la barbilla. También, aunque con menos frecuencia, lo llevarán los hombres. Las mujeres pudientes usarán mayor cantidad de tela para hacerse estos turbantes. El prendedero, como ya he comentado, era un complemento que se podía llevar con otro tocado. Al principio era una tira muy estrecha, pero poco a poco fue aumentando su anchura y haciéndose más rígida. Solía ir con la barbeta, que era una pieza de tela más o menos ancha que se colocaba por debajo de la barbilla y se sujetaba en la parte superior de la cabeza o a un lado con alfileres. La mujer de la izquierda, posiblemente una doncella, lleva un prendedero a modo de corona
y una banda estrecha pasando por debajo de la barbilla. En la otra mujer, la banda es más ancha y el prendedero es de aspecto rígido. Encima, además, lleva un bonetillo. Ellas también llevaron este tipo de tocado. La mujer de esta diapositiva lleva un prendedero alto, envuelto con bandas puestas en vertical. Esta forma de colocar las bandas era moda francesa. Debajo lleva una barbeta. Pero un tocado muy interesante y original, del que se desconoce su nombre, fue uno que llevaron sobre todo las mujeres castellanas de clase alta. Fue de origen francés, pero en España tendrá tal aceptación que alcanzará gran altura y adquirirá formas muy peculiares. Estaba formado por un cuerpo cilíndrico de pergamino, que se forraba con una banda de tela, casi siempre rizada. El tocado se sujetaba por medio de uno o dos barboquejos, que podía hacerse también con una banda de tela rizada. En la mujer de la derecha podemos observar la moda de llevar el cabello formando pequeñas ondas sobre las sienes. En esta diapositiva podemos ver la altura que alcanzó este tocado. A finales de este siglo desaparecerá completamente. También, como he dicho, tuvo formas muy peculiares. Aquí vemos cómo el tocado podía tener una protuberancia cónica en la parte posterior. En dos de las imágenes vemos unas mujeres que lo llevan cubierto por una toca. Pero también podían tener dos protuberancias, una delante y otra detrás, e incluso elementos rígidos puestos a un lado. También desaparecen a finales del siglo XIII. Y en esta diapositiva vemos cómo la mujer podía cubrirse la cabeza e incluso el rostro con las tocas haciendo conjunto con el tocado castellano o con los prendederos. Podemos ver cómo el barboquejo se podía colocar a la altura de la nariz. En cuanto a los sobretodos, voy a destacar los siguientes. La capa con cuerda, de origen francés y que estuvo muy de moda en Europa. Era de corte semicircular y llegaba hasta los pies. Se cerraba por delante por medio de cordones o cintas. En algunos casos podían llevar dos cordeles. En esta diapositiva vemos a un rey y una reina luciendo la capa con cuerda, que como era costumbre se sujetaba con una mano. El rey además lleva uno de los extremos de la capa puesto por delante, siguiendo una tradición de siglos anteriores. En esta otra diapositiva, una mujer lleva la capa con cuerda sobre una saya sin mangas, por lo que podemos ver la camisa margomada. Los dos hombres de la derecha lucen la capa con cuerda y uno de ellos lleva un peyote. El redondel era un manto abierto en un lado, sin cuello o con uno de piel, llamado trascol. Además tenía una abertura en el lado izquierdo para sacar el brazo. Podía ir forrado con piel por dentro. Este tipo de sobretodo perdurará hasta el siglo XVI como la típica capa española. El hombre de la izquierda se cierra el redondel con un cordel y el de la derecha tiene el cuello llamado trascol. En esta diapositiva vemos a dos peregrinos con redondel con trascol. Las mujeres llevaban mantos cortos o largos, tanto dentro de casa como fuera. Esta mujer lleva una saya, encima una almejía
y encima un manto cerrado. Los brazos se sacaban por debajo del ruedo. Sobre la cabeza luce un tocado de estilo bizantino, que tuvo un origen muy antiguo. Durante la primera mitad del siglo XIII desaparecerá. En cuanto al calzado, ya hemos visto unos completamente cerrados, que podían llevar como adornos viras o cordones, otros abiertos en la zona del empeine y otros cerrados cubriendo los tobillos. Pero uno de los zapatos más de moda en este siglo fueron estos que tenían aberturas y estaban calados a modo de rejilla, dejando ver las calzas. Un calzado que se usaba también para salir a la calle y que posiblemente llevarían algunos peregrinos eran los alcorques. Es un calzado que se remonta a la época hispano-romana, pero fue usado por los musulmanes españoles, que le dieron un impulso extraordinario. El alcorque no tenía talón, la suela era de corcho y solo se sujetaba por una tira en el empeine. Lo usaban hombres y mujeres de todos los estamentos sociales y también los religiosos. Se podía utilizar telas ricas para forrar el corcho. Este calzado daría lugar al chapín, que se pondría de moda entre las mujeres desde finales del siglo XIII hasta el siglo XVII, cuando se empezó a colocar suelas más gruesas o más láminas de corcho para parecer más altas. Las imágenes de esta diapositiva, aunque son del siglo XV, nos sirven para ver alcorques y un chapín. En este caso, el alcorque va con un borceguí. Para terminar, veamos cómo vestían campesinos y pastores. Los hombres llevarán sayas cortas y hendidas para trabajar con más comodidad, medias calzas y abarcas. Las mujeres llevarán sayas algo más largas. La abarca era un calzado rústico, sencillo, hecho con una suela de cuero sin adobar y que se sujetaba a los pies atándola con cordeles o cintas de cuero al empeine y al tobillo. Como sobre todos, voy a destacar 4. El capotillo, prenda de 2 paños, similar a un escapulario que llevaba capuchón. Estos hombres que llevan un manto muy popular entre los pastores, era antiquísimo, era completamente cerrado y llevaba capuchón. Perdurará muchos años después. La capa aguadera, especial para la lluvia, era cerrada, de lana o de piel, y llevaba capuchón. Como en el caso del tabardo, el pelo podía quedar hacia el exterior. La capa castellana, que iba abierta por delante y llevaba capilla. El pastor de la derecha va peinado a la moda del momento y lleva una saya rica con adornos. Para terminar voy a hablar de los tubrucos. Era una especie de pantalón que introdujeron los bárbaros entre el siglo VI al IX y que se cree que es de origen persa. Cubría desde la cintura hasta los tobillos. Se confeccionaba en lana o en lino. Lo llevarán gente muy humilde o, como en este caso, los juglares. Este en particular lleva una saya y tubrucos amplios en la zona de los tobillos. Muchísimas gracias por su atención y espero que la charla les haya gustado, les haya también parecido interesante y, lo más importante, les anime a investigar sobre este tema. Gracias.